Personalizar, pues decir vasija, pero yo quiero hablar a la iglesia, entonces por eso hablo en plural, vasijas. Amén. Gloria al Señor. Vasijas o vasija en manos del alfarero es el título que le he colocado a esta enseñanza para traer en esta noche la palabra de Dios. El modelo perfecto, hermanos, utilizado por Dios para tipificar la vida de los seres humanos, en este caso son las vasijas de barro. ¿Todos conocemos qué es una vasija de barro? Yo no sé si sus abuelos, tatarabuelos, un poquito por allá, hablando de una generación un poquito más atrás, yo recuerdo, no soy muy antiguo todavía, apenas tengo 51 años. Pero usted sabe que cuando uno tiene un papá, que mi padre ya tiene 78 años, va a cumplir ahora en este mes que entra, mi madre tiene 80 años, y pues cuando uno escucha a ellos, les pregunto, bueno papá, ¿cómo fue su niñez? ¿Cómo fue el tiempo de la escuela? ¿Cómo fue el tiempo de su juventud? Ellos les recuerdan algo. Entonces yo les preguntaba, bueno, y cuénteme cómo fueron en la época ya, los platos, cómo eran los platos, cómo eran las cucharas, ¿sí? Y ellos en algún momento pues a uno le dicen, hijo, mire, las cucharas que utilizamos en aquel entonces eran de madera. Y yo llegué, pues todavía se utilizan algunas de madera para algunos, digamos, recipientes especiales. Pero en ese entonces no era para recipientes especiales, era la cuchara. ¿Se llama así cuchara o estoy mal? ¿Sí? Ok, me disculpa si de pronto digo una palabra que usted sabe a lo colombiano, tal vez no es a lo mexicano, ni a lo mexicano, a lo salvadoreño, y bueno, en fin, hay algunos términos que no son muchos, pero varían, ¿no? Entonces, pido disculpas si de pronto hay alguna interpretación incorrecta, pero estoy tratando de darle a entender. Y uno me preguntaba, yo recuerdo mi madre iba donde un vecino en mi niñez, y yo veía que él no tenía los primeros platos eran después ya en otro nivel de civilización, diríamos así, después los nuestros eran como de lámina, esmaltados. No sé si a ustedes les tocó, a algunos de ustedes, pero ya después viene la porcelana y bueno, ya vienen otros materiales, ¿no? Pero antes de ese metal que le digo que era esmaltado, y era muy fino, por cierto, eso duraban años. Si se caía eso aguantaba todo golpe. Pero antes de esos, si no estoy mal, hubieron pláticos en madera, pero también en barro. Hoy en día los de barro los utilizan mucho para, por ejemplo, donde venden comida de mar, lo que se llama la famosa cazuela de mariscos, no sé si es correcto, sí, donde venden muchas comidas de mar, utilizan algunos recipientes o vasijas que son de barro, ¿sí? Pero ya no es muy común. Incluso yo recuerdo mi pastor tenía en lo que se llama, lo que dicen en México del rancho, nosotros llamamos la finca. Él tenía una vasija de barro grande, de esas grandotas, hermano, que vacías, pesaban para cargarla. Y recuerdo que cuando él echaba en esa, no había energía en el campo, imagínense, era pura vela y otros medios. Entonces, al no haber energía, lógicamente no había neveras, no había enfriadores. Pero esa vasija de barro servía para enfriar el agua. Él me decía, ¿quiere tomar esta agüita? Que esta agüita es bendita, esta agüita es fresquita. Y verdad, y uno la tomaba, claro, porque estaba ahí tapadita, reposada en un recipiente de barro. El barro atraía el frío y por lo tanto parecía ser como si fuera de nevera. Entonces, esos eran los recipientes. Quiero llevarlo como para que entendamos lo que quiero enseñar. Vasijas en manos del alfarero. Ok, entonces, en este caso, hermanos, ese más o menos era lo que se utilizaba. Y cuando el Señor le dijo al profeta, note lo que dice la palabra de Dios. Dios le dice a Jeremías, los profetas tenían un ministerio muy diferente al ministerio pastoral hoy en día, ¿no? En esa época los profetas Dios los
Cuando les hablaba directamente, ellos, no, pero es que yo ¿qué voy a hacer por allá? A mí me da pena. No. Por favor, dice, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, levántate. Esa era una orden de Dios. ¿Y qué voy a hacer ahora? Vete a casa del alfarero. ¿Y a qué voy a ir allá? Allí te voy a hacer oír mis palabras. En otras palabras, allí viendo cómo trabaja ese alfarero, te voy a enseñar una lección. Y esa lección que vas a aprender ahí en esa casa, la vas a llevar y la vas a transmitir a tu pueblo Israel. Eso fue lo que hizo Dios con los profetas. En otros momentos hicieron cosas que si yo hubiera estado, hubiera renunciado. Aquí está mi licencia, no sigo predicando porque esto no es para mí. Pero hermano, esa fue la forma de Dios tratar con los profetas. Cuando usted mira la vida de Jeremías especialmente, fue duro. En fin, sigamos. Entonces, de esa manera Dios le da la orden a Jeremías. Él se va para la casa del alfarero y comienza a observar, a mirar cómo el alfarero estaba allí con el barro en sus manos, estaba trabajándolo, y al mismo tiempo dice que él vio que hacía una vasija, pero como parecía ser que la vasija no quedaba bien, entonces nuevamente se volvía a desmenuzar y volvía a quebrar eso que parecía ser que ya estaba hecha. Ay, ya vamos a tener otro recipiente, otra vasija, y cuando menos pensaba el alfarero, ya con la quebraba esto, hay que volver tal vez a procesar el barro, la arcilla, ponerle un poquito más agua, quitarle tal vez algunas, procedimientos que el alfarero puede tener, hermanos, para poder empezar a laborar. Porque lo que yo tengo en conocimiento en tema de alfarería, hermanos, no toda la tierra es apta para hacer vasijas. ¿Sí? O sea, que aquí hay tierra, listo, vamos, no. El alfarero conoce el tipo de tierra, amén, para poder elaborar ese tipo de recipientes, esa forma de recipientes. Entonces, en algún instante, digamos así, al alfarero no le daba el punto exacto. Cuando él veía que no quedaba de buena calidad, entonces ¿qué hacía? Lo desmenuzaba nuevamente y volvía, y tal vez pasaba por otro proceso de amasarlo, de pulirlo, de limpiarlo, en fin, todo ese proceso entraba y volvía a armar la vasija. Entonces Jeremías está ahí como atento, observando cómo empieza a hacerlo, y de momento a otro, amén, dice que al alfarero le pareció hacerla de otra forma o mejor. ¿Sí? Entonces, ¿qué aprendió Jeremías allí? Aprende que el alfarero no en la primera vez saca la vasija a la perfección. No a la primera instancia saca la vasija a la perfección. Lo que él aprende es que el alfarero tiene autonomía. El alfarero tiene autoridad sobre la vasija. El barro solamente se tiene que dejar trabajar, amén, por manos de este constructor. En otras palabras, el barro no puede decir: ¿por qué me estás haciendo así? ¿Por qué me haces de esta manera? No, el barro tiene que estar allí. Y eso nos hace, hermanos, entender que la vida de los seres humanos somos comparados con vasijas de barro. Si miramos el significado que puede tener una vasija con relación al hombre, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Dios utiliza esta figura porque Él tiene un significado muy profundo, y que a través de este modelo Dios nos puede enseñar muchas cosas. Amén, muchas cosas. Eso fue lo que a Jeremías le llamó la atención, y después Dios le dice: esta es la enseñanza, esta es. En otras palabras, Dios le dice a Jeremías: yo soy el alfarero y el pueblo es el barro, tú también eres barro, así que déjate moldear. Voy a hacer de ti una vasija, un profeta, un predicador, un líder, un siervo. Amén. Yo no sé por cuántos procesos habré pasado yo, y todavía sigo pasando por procesos. Y así puede pasar la vida de los creyentes. También en algún momento el Señor ha visto que algo se ha querido apoderar de mí. El Señor dice: voy a volverte barro
porque necesito volver a reconstruir esa vasija. Porque el apóstol Pablo dijo: el que empezó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Estamos allí, hermanos? Él la perfeccionará. El Salmo dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Oiga eso: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, dice Dios. Y el que ande, no el que quiso andar atrás o quiere andar, no, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Cómo se llama este camino? Camino de perfección. ¿Estamos allí, hermanos? Camino donde el alfarero todavía está formando vasijas. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y las vasijas no las hacen simplemente para que sean adorno. Tienen cada una de ellas un propósito para que funcionen en el lugar o con el propósito que el alfarero las hizo. Y yo creo que cada uno de nosotros, Dios nos tiene una función, un propósito. Muchas veces es que no lo hemos entendido, otras veces tenemos temores, otras veces tenemos miedos, otras veces no sabemos. Algunos dicen: bueno, yo no sé para qué nací. Pues yo sí le quiero decir que yo ya entendí para qué nací. Yo ya entiendo por qué estoy en su cuerpo ahora, que es su iglesia. No es para un adorno más, simplemente Dios me tiene en la iglesia para que le sirvamos, para que seamos fieles, para que nos dejemos moldear por la palabra, por el Espíritu, por su presencia. ¿Estamos allí, hermanos? Ok. Una característica de la vasija, hermanos, amén, es que las vasijas son hechas de barro. Yo sé que ahora hay muchas cosas modernas, ¿no? Hoy hay en plástico, hay en vidrio, hay muchos materiales finísimos. Pero le hablo de las primeras. Le hablo de la alfarería. Amén. Son vasijas de barro. Gloria al Señor. Entonces, son hechas de barro. Y eso me da concordancia a lo que la Biblia dice en Génesis 2:7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. El alfarero de los alfareros formó su vida y formó mi vida del polvo de la tierra. Y dice: y después de que ha formado al hombre del polvo de la tierra, viene el siguiente paso y dice: y sopló en su nariz aliento o hálito de vida. Amén. Donde el hombre vino a ser un ser viviente. Un ser viviente. Gloria al Señor. Primero, antes de ponerle espíritu, de soplar espíritu de vida en su nariz, fue primero polvo. Amén. Por eso sí nos debe acordar, porque cuando al hombre se le sube el ego, se le sube el orgullo, la vanagloria, eso de soberbia, altivez, que son pecados del espíritu, no de la carne, son pecados del espíritu, uno debe echarse un vistazo y agachar un poquito el rostro. Señor, ¿de dónde usted me formó? ¿De dónde usted me hizo? ¿Por qué tanta vanidad? ¿Por qué tanto orgullo? ¿Por qué tanta vanagloria? ¿Por qué tanta prepotencia? ¿Por qué tanta insurrección? Es ahí donde yo debo caer en razón y decirle: Señor, me estoy desviando de tu camino. Yo soy barro, Señor, y este barro debe estar en las manos de Dios. Por eso, hermano, no se salga usted como esa vasija de las manos del alfarero, porque Dios la está moldeando para cosas santas, para cosas sagradas, para fines dentro de la obra de Dios. Aleluya. Entonces leímos Génesis 2:7. Ahora mire lo que dice. Ese fue el comienzo del hombre, pero mire dónde va a ser el final. Ahí mismo en Génesis 3:19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas. ¿A dónde? A la tierra. Porque, ¿qué dice ahí? Porque de allí, Adán, acuérdese, Adán, fuiste tomado. Pues polvo eres.
y al polvo volverás. ¿Sí ve, hermanos? Hoy en día usted ve muchas cosas de apariencia, donde el hombre se ha vuelto dueño de sí mismo, amadores de sí mismo, vanagloriosos, altivos. Piensan que la fama, el dinero, la educación, la autoridad donde está en el momento, piensa que eso lo va a tener toda la vida. No, Señor. El Señor dice: en algún momento usted fue tomado de algo muy sencillo, de algo muy bajo allá del polvo de la tierra, pero usted ha sido engrandecido, o se ha engrandecido tal vez en algún otro momento, y ahora se quiere usted volver amo y dueño. A nadie se quiere sujetar. Pues yo le voy a dar a entender que del polvo fue tomado, al polvo tendrá que volver. Amén, mis hermanos. Dios había podido escoger un metal más fino, digamos, el oro, y vamos a ser un hombre de oro. Usted imagina si es formado del polvo de la tierra, así es orgulloso. Ahora que se hubiera sido, a mí me formaron fue de oro, el metal más costoso. ¿Usted se imagina eso? ¿A dónde estarían los hombres hoy en día? Y para mí, ¿quién es Dios? Yo no conozco a Dios. Si fue formado de un material que se llama tierra, que eso representa humildad, que representa, hermanos, amén, que nosotros no somos más grandes que Dios, que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Que si la vida que usted tiene y yo tengo en esta noche no depende de mí mismo, depende de uno que está dándome aliento de vida todos los días. Cada vez que me acuesto, cada vez que me levanto, debo decirle: Señor, abro mis ojos y los vuelvo a abrir, es solamente por tu voluntad, Señor. Y hay otro texto, hermanos. Estoy hablando de las vasijas, son hechas de barro, este material. Salmo 103, el verso 14. Ahí el salmista dice: porque Él, o sea, porque Dios conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Hermano, Él no está: es que Dios es divino, Dios es todopoderoso, yo soy débil, dicen algunos, yo soy demasiado frágil, a mí el diablo me vence, a mí el diablo me puede, esta carne yo no la puedo gobernar, y cantidad de excusas. Pues yo le quiero decir, no, el Dios quien nos hizo es mi creador. ¿Quién más va a saber? El que nos creó, el que nos diseñó. ¿Cierto que sí? El diseñador, el arquitecto, el perito, cuyo constructor es Dios. Él es el que ha puesto, hermanos, amén. El que dice, el Salmo dice: porque Él conoce nuestra condición y Él se acuerda de que nosotros somos ¿qué? Polvo. Entonces, hermanos, en algún momento, cuando usted esté recibiendo esas bendiciones espirituales en abundante, no vaya a dejar a un Dios a un lado porque se le olvidó a usted que era polvo. Cuando usted esté recibiendo bendiciones materiales, la casa, el carro, la propiedad, bueno, tantas cosas que uno puede tener en esta tierra, no se le olvide, acuerde que somos polvo. Amén. Hay un alfarero que está trabajando en nosotros. Hermano, el mayor peligro que tiene el creyente es salirse de las manos de Dios. Porque cuando uno se sale de las manos de Dios, uno queda a su propia merced, a su propio gusto. Por eso es que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen ser derechos, pero su final son caminos ¿de qué? De muerte. Pero el proverbio sigue diciendo, por eso él dice: reconócelo en todos tus caminos. En el camino de la familia, en el camino de los bienes materiales, en el camino de la iglesia, en el camino de tus amistades, en el camino, amén, en el ámbito, en cualquier área donde Dios te ha colocado. Dice Proverbios: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesucristo. Ahora sigamos hablando un poquito. Las vasijas, como son de barro, son frágiles. Fácilmente se puede quebrar.
Ellas no son para tirarlas allá y no, se pueden quebrar. ¿Y sabe qué dice el Salmo 103, hablando de esa idea? Salmo 103, versos 15 y 16, dice que el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y dice, y su lugar no la conocerá más. La vida de nosotros en nuestra parte humana está comparada aquí como la hierba, como la flor del campo. Amén. Por eso el apóstol Juan dijo, mira, el mundo y sus deseos pasan. ¿Cierto? El mundo y sus deseos, lo que la gente llama ya vida, esto sí es vida y no es que, eso pasa, eso es momentáneo, eso es pasajero. Pero el apóstol dijo, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos va a permanecer para siempre. O sea que yo debo escoger si simplemente va a ser mi vida temporal y pasajera y sin ninguna recompensa, amén, buenas, entonces voy a hacer la voluntad de Dios para recibir la recompensa de lo alto. Entonces las vasijas son frágiles, se pueden quebrar, hermanos. Amén. Las vasijas también se deterioran, se desgastan. Y la Biblia lo dice. Mire lo que dice 2 de Corintios 4:16. Dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, está hablando de este cuerpo humano, se va desgastando, dice, el interior no obstante se renueva de día en día. Amén. El exterior, hablando de la materia humana, de esa vasija de barro, el apóstol Pablo dice, se va desgastando, se va deteriorando. Esa es la razón de ser niños, de ser adolescentes, jóvenes, llegar a una edad adulta, pero en algún momento comienza a haber un descenso físico. Se va desgastando, dice, pero no obstante, hay un hombre espiritual en la vida de cada uno de ustedes y en la vida mía también. Hay un hombre espiritual. Ese hombre espiritual es al contrario. Ese no se va deteriorando. Entre más seamos fieles a Dios, entre más obedezcamos su palabra, entre más nos metamos en la presencia de Dios, entre más oremos, entre más sacrifiquemos, entre más nos acerquemos a su presencia, al contrario, se va renovando de día en día y podremos de esa manera alcanzar, lograr las metas que deseamos tener en nuestra vida cristiana o en nuestra vida con Dios. Amén. Gloria a Dios. Le voy a hablar de ingredientes o herramientas utilizadas por el alfarero. Primero debe estar el barro o la tierra, porque la tierra es que escoge el alfarero y la convierte en barro. Para poderla mezclar, que se convierta en barro, tiene que haber otro ingrediente, que sería agua. Tierra y agua. Ahí se convierte en lo que se llama la palabra barro. ¿Sí? Que ya comienza ¿qué? A ser, digamos, tratado, porque tierra sola no se podría hacer una vasija. Necesita la tierra como ingrediente básico, pero el agua sería un complemento para ir llevándolo a ese procedimiento, ¿no? El agua para darle la forma que el alfarero quiere que esa vasija tenga. ¿De qué nos habla la Biblia de agua? La Biblia, tipológicamente, la Biblia, amén, nos representa que agua representa la presencia de Dios. Pero también agua puede representar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es espíritu, pero también es vida. Jesús dijo eso. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Entonces, hermanos, eso puede representar el agua. Pues el barro, hermanos, o la tierra está representando, amén, esa parte humana que cada uno de nosotros tenemos. Todo el tiempo estamos luchando contra situaciones demasiado humanas. Y a veces es lo que impide. Por eso, dependiendo de lo que haya más en tu vida, si hay más espiritualidad,
eso es lo que va a predominar. Pero si hay más de esta parte humana, eso es lo que va a reinar. Pero no pueden haber dos reyes al mismo tiempo. Porque la Biblia dice que ninguno puede servir a dos señores. Va a amar al uno y va a menospreciar al otro. Pero yo prefiero amar al Rey del Espíritu en esta noche para poder, hermano, identificarme de quién soy y a quién le sirvo. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces tengan en cuenta: tierra, agua, amén. Las manos del alfarero, en este caso el alfarero, sería otra herramienta. Porque tierra sola y agua no se pueden juntar por sí solos. Se necesitan unas manos. Tiene que haber un alfarero. Y esas manos representan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto que sí? Porque si usted se siente que está en las manos del alfarero, pues hermano, ahí vamos a seguirnos sosteniendo. El Señor dijo: lo que está en mis manos, ¿quién lo arrebatará? No hay diablo que lo arrebate, hermanos. O sea que cuando alguien se sale de las manos de Dios, no es porque Dios lo tiró allá a un lado. No es porque el alfarero dijo: no, este barro no sirve. No. Para Dios, hermano, imposible decir algo que Él mismo ha creado y esto no sirve. Es el diablo el que está tirando, sacando al hombre, tentándolo para llevarlo a sacarlo de las manos de Dios. Pero no nos dejemos sacar de las manos de Dios, porque las manos de Dios representan protección, las manos de Dios representan amor, porque con las manos podemos ser abrazados, con las manos de Dios representan ayuda, como cuando alguien está caído y yo le extiendo la mano. Eso es lo que nosotros somos en las manos de Dios, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. El alfarero utiliza sus manos, hermano, para darle el molde necesario que quiere hacer con la vasija. O sea que muchas veces su mano va a pasar por el barro. Yo no sé cuántas, pero muchas veces va a estar allí dándole. Y eso es lo que Dios necesita. La Biblia dice: humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo de Él. No en su tiempo ni en el mío, en el tiempo de Dios. Por eso hay que ser humildes. Hay que dejarnos humillar. Cuando nosotros nos humillamos en la presencia de Dios, hermano, el alfarero está trabajando. El alfarero está haciendo una función muy importante. Entonces van tres ingredientes o tres herramientas. El cuatro sería: ya tenemos tierra, ya tenemos agua y ya tenemos manos. ¿Qué más se necesitaría? Fuego. Gracias, hermano. Porque todo lo que tiene que ver con la alfarería debe pasar, digámoslo así en términos muy, ¿cómo se dice en México? Con sus palabras. Nosotros decimos se me olvidó la palabra. Bueno, digamos términos muy entendibles. Tiene que pasar por el horno. ¿Sí? Un horno donde debe quemar a temperaturas, yo no sé cuánto de nivel, para que ese barro, esa agua, barro y manos del alfarero que han trabajado, amén. Pero antes de ir al fuego, ha pasado tierra, agua, pero antes de pasar al fuego, que sería el número 4, tiene que pasar por la rueda. Hay una rueda que está girando a una velocidad muy fuerte y al mismo tiempo las manos del alfarero están pasando por su parte interna y externa, amén, para darle la figura, el molde y el pulimiento. Después de que la tiene lista, la pasan a que seque y ahora sí va para el fuego. Y después del fuego, ¿qué sucede? Si esa vasija era gris por el color de la tierra, o era un color tirando a negro, oscuro, claro, lo que sea, cuando pase por el fuego va a cambiar de color. Normalmente, ¿qué color sale? Color rojo, lo que llamamos color ladrillo. ¿Cómo llaman eso ustedes? Esto llamamos ladrillo en Colombia.
Esto pasó por el fuego. Esto es mano de un alfarero. Esto. Que hoy en día ya hay cosas más técnicas, hay máquinas y hay aparatos. Pero antiguamente eran hornos, en Colombia se llaman galpones, donde era con pura leña, o sea, bien fuerte, un trabajo muy duro. Pero hermanos, ahí pasaba, y yo no sé cuántas horas, porque no sé cuántas horas debe pasar, pero el alfarero sabe cuántas horas debe estar esa vasija metida en el horno de fuego, para que de allá salga firme, salga estable, amén. Amén, para que le dé la forma definida, permanente. Eso, ¿sabe de qué nos habla el fuego? Nos habla de las dificultades, nos habla de las pruebas. Pero pruebas con la ayuda de la presencia de Dios, hermano, vamos a salir como vasijas listas para ser utilizadas con líquidos y recipientes importantes que van a ser depositados en cada una de ellas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y le voy a hablar, amén, ahora sí le voy a hablar de ya después de saber de que han pasado por tierra, agua, la rueda, amén, y el horno de fuego, ahora ya está lista la vasija, está hecha, ahora necesita ser utilizada. El valor de las vasijas también va a depender de ahí en adelante de lo que en ellas contengan, lo que se deposite allí. Según la Biblia, en Primera de Reyes 19:6, vamos a mirar el primer líquido que se utilizó para depositar en estas vasijas. Entonces dice, él miró, he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Entonces, ¿qué líquido hubo allí en esa vasija? Agua. Ahí encontramos entonces que esta vasija que la hizo el alfarero sirvió, amén, como una vasija para depositar agua. Y como le digo, tal vez eran los vasos que hoy en día son vasos de cristal, vasos de vidrio, vasos de plástico, etcétera, pero que en ese entonces eran vasijas para depositar agua. En ese caso, Elías tomó en una vasija, amén, donde había agua, que fue como la sobremesa de su lunch, de su comida, normalmente, amén, en ese día. Entonces, el primer ingrediente que vemos allí, hermanos, que fue utilizado, y el valor que le está dando a esa vasija era porque tenía agua. ¿Se acuerdan de las tinajas que los siervos obedecieron a Jesús y le dijeron, Jesús les dijo, por favor, vaya, llenen esas 6 tinajas? ¿De qué? De agua. ¿Cierto? Entonces, primero fueron recipientes de agua. Muy bien, vamos a seguir. Otro líquido que se